Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Montoya y esto es Extramuros. Bienvenidos y bienvenidas. En el podcast del día de hoy conversaremos un poco en torno al acoso político en nuestro país, una modalidad de violencia de género que viene siendo invisibilizada en muchos casos debido, entre diversos factores, al deficiente marco jurídico y marco conceptual que aplica en el Perú. Esta propuesta, este tema surge precisamente a propósito de la iniciativa que está promoviendo el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales NOR, que una iniciativa, por supuesto, necesaria, la Semana contra el Acoso Político. Realmente esta iniciativa está articulando a diversas mujeres, compañeras, quienes estamos uniendo fuerzas precisamente para poder poner sobre la mesa la discusión en torno al acoso político. Entonces, bueno, vamos a reflexionar un poco sobre esta problemática pensada a través de tres preguntas fundamentales desde los derechos humanos. En primer lugar, ¿qué es el acoso político? Debemos entender que para poder discutir un tema vamos a plantear ciertos conceptos que nos van a permitir adentrarnos o aterrizar en el asunto que estamos discutiendo. Entonces, el acoso político es toda acción, sea manifestada a través de una conducta o de una omisión, que está destinada a menoscabar o restringir o limitar el ejercicio de los derechos políticos, fundamentalmente basado en estereotipos de género. Es así que entonces tenemos que es una violencia, también una manifestación de una violencia de género, en este caso en espacios ya no privados, ya no al interior de un domicilio, una relación socioafectiva, sino más bien en espacios públicos. Ahora, esta manifestación de violencia política, que para evitar las confusiones que se han dado con la violencia que se dio en el tiempo del terrorismo en el país, se ha denominado el acoso político, se puede expresar o manifestar de diferentes maneras. Las más concurrentes han sido, por lo menos aquí en el Perú, las campañas de desprestigio por redes sociales o incluso por pasquines, la intimidación, el ejercicio de presiones que existen, el hostigamiento y ya calificativos más peyorativos como algunos actos de violencia o de amenaza para disuadir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, menoscabando por supuesto su imagen, limitando el ejercicio de sus funciones, entre otras. Este panorama es bastante desalentador porque subyace en la cotidianidad de nuestras autoridades, tanto varones como mujeres. Por eso es que el acoso político o la protección jurídica hacia el acoso político es bastante necesaria para promover la eliminación de estas brechas de desigualdad. En esos términos también debemos reflexionar que toda la vida pública del Perú, y con particular énfasis en la región La Libertad, se ha dado precisamente a través de estas brechas de menoscabo, de una cultura de discriminación hacia las mujeres que han venido ostentando cargos públicos o por lo menos aspirándolo a acceder a ellos. Como una segunda pregunta, entonces, ya luego de comprender o conversar un poco sobre qué es el acoso político, debemos preguntarnos cuán frecuente es esta situación, cuán frecuente se plantea o existe el acoso político en el país. Aquí en este punto nos permitimos evidenciar un poco todo el impacto que ha tenido el acoso político a lo largo de estos últimos años, ¿no? Al respecto debemos decir en primer lugar que no existe un marco jurídico idóneo que permita canalizar las denuncias que han venido realizándose al respecto. Estas denuncias, por ejemplo, se han hecho administrativamente a través del Jurado Nacional de Elecciones o incluso, por ejemplo, con la participación de medios de comunicación. Por ejemplo, en el país, a nivel ya nacional, 3 de cada 10 mujeres que han venido participando en política han sido víctimas de acoso. Esas son cifras del Observatorio de Igualdad del Jurado Nacional de Elecciones, que se mantiene tanto en las elecciones regionales y municipales del 2014 como también las del 2018, las últimas que han pasado. De ese 30%, por decirlo así, solamente el 12% de todas las mujeres que habían sido víctimas de alguna modalidad de acoso político pudieron canalizar su denuncia, sea a través del JNE o incluso en medios de comunicación. Esta situación no es ajena a lo que vive la región de La Libertad. Por el contrario, incluso por estas fechas venimos, a propósito de esta iniciativa todavía, recientemente
varios consejeros regionales están envueltos en una acusación de acoso político. Quisiera que en este punto sí hacer un llamado a la reflexión, porque lejos de contextualizar la situación en un espectro de discriminación, de asignación de roles que de alguna manera en la vida pública no son los más equitativos para las mujeres, también tenemos una segunda barrera, que es la normalización o la legitimación a este tipo de prácticas, ¿no? ¿Esto cómo se ve manifestado? Se ve manifestado con el archivo de denuncias, de pronto con la subestimación a las denuncias que se vienen realizando, a la poca importancia y poca visibilidad que se les da. Estas cifras precisamente y testimonios que subyacen detrás de estas cifras son realmente impactantes, ¿no? Precisamente hacen, como decíamos al inicio, una radiografía de cómo está la vida pública en nuestra región, cómo está o cómo se toman las decisiones políticas también en todos los niveles de gobierno, nacional, regional, local. Y este sí es un llamado a la indignación más que a la reflexión, ¿no? Precisamente porque este tipo de espacios desmotivan o disuaden la participación y el involucramiento de las mujeres en la toma de decisiones públicas para nuestra sociedad, algo que sin duda alguna no debemos permitir. Como una tercera y ya última pregunta, pensada, como decía, desde los derechos humanos, debemos preguntarnos ahora bien qué desafíos tenemos como ciudadanos, como ciudadanas en torno o frente al acoso político. El primer desafío, luego de algunas conversaciones con algunas colegas que también han sido parte y víctimas de esta modalidad de violencia, podemos colegir que el primer desafío sin duda alguna es normativo. Ya la Convención Interamericana de Belém do Pará estableció como parte de las obligaciones de los estados la implementación de deberes, ¿no? De deberes y obligaciones internacionales que se deben traducir en ¿qué? En garantizar una igualdad de condiciones o una vida libre de violencia para las mujeres en todos los ámbitos de su desarrollo, tanto en el ámbito privado, al interior de su familia, como también en el ámbito público, cuando se desenvuelven laboralmente, cuando acceden a los cargos públicos o políticos, cuando son funcionarias del Estado, entre otras, ¿no? Y precisamente esta convención, como parte del monitoreo que se le realiza o el seguimiento a su cumplimiento, hace ya 5 años, en el 2015, aquí en la ciudad de Lima, se realizó precisamente la declaración Interamericana contra la violencia y el acoso político en perjuicio de las mujeres, ¿no? Donde también se desprenden ciertas obligaciones de los estados para poder disuadir este tipo de prácticas. A nivel ya nacional, no solamente en el marco jurídico internacional, sino también a nivel nacional, tenemos ya un proyecto de ley contra el acoso político que cuenta con un dictamen aprobado por unanimidad, y esto es los proyectos de ley que se han venido presentando pues datan de hace más de 10 años, ¿no? Se han venido acumulando, pero ya los dos últimos, que son del 2016 y del 2018, ya pasaron a las comisiones y tienen, como digo, dictamen para ser debatidos ya en pleno. Entonces, estaremos atentos, por supuesto, a esta protocolización y ojalá legislación del acoso político en el país en torno a diversos aspectos, no solamente en torno a temas administrativos, también electorales, por supuesto, sino además con la relevancia penal cuando esto, por supuesto, sea necesario o corresponda, ¿no? No en todos los casos. Un segundo desafío creo que es además mucho más complejo que el anterior, porque implica un cambio de paradigma, es un desafío, digamos, cultural, ¿no? Este desafío que ya no responde a una imposición, una política legislativa, sino que además importa un cambio de paradigma, un cambio de idiosincrasia que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, implica también ir erradicando estos adjetivos descalificativos que se le otorgan a las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer otorga o accede a un cargo político, en muchos casos, y esto está muy normalizado y muy masificado además ahora, por ejemplo, con las redes sociales, los adjetivos que se les colocan, ¿no? Basados en estereotipos, ¿no? Basados en su apariencia física, basados en, de repente, si logró, en su vida íntima, en su vida personal, basados en su apariencia, lejos de criticar, por supuesto, con la misma dureza por sus acciones, por la política de gobierno, por las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, evidentemente toda crítica es válida, una crítica es positiva, ¿no? Y debemos ser desde la ciudadanía
contralores del poder, contralores y ejercer una acción de participación y control ciudadano. Pero esto no quiere decir que las críticas y el control que vamos a ejercer deba estar dirigido ya no a su conducta profesional, no a su desempeño político, sino por el contrario a unas cuestiones basadas en el género, ¿no? Como por ejemplo lo que he mencionado. Entonces, ya para ir concluyendo, es importante sin duda alguna reconocer que el logro de la paridad política en la democracia requiere, por supuesto, de un abordaje integral, que además del acceso igualitario de hombres y de mujeres a posiciones de poder, asegure con todas las garantías necesarias condiciones libres de discriminación y de violencia para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer sus derechos políticos como corresponde. Finalmente, y ya con esto concluimos con esta conversación, con este diálogo, son muy necesarios los espacios de formación en derechos humanos, de fomento a condiciones de participación y también, por supuesto, de acceso a la toma de decisiones en condiciones de igualdad. Estos aspectos deben ser, ya como parte de una reflexión final, asuntos transversales que desde diferentes espacios venimos sumando en esta semana contra el acoso político y que van a estar dirigidas, espero, y auguramos todos y todas, a una sociedad mucho menos desigual y más humana. El desafío aún es grande, quedaría muchísimo más por hablar. Sigamos sumándonos todos y todas contra el acoso político en la libertad y en el Perú. Muchísimas gracias.